documento que entregan ellos el viernes en la tarde, casi de noche, a la esposa de José Daniel, justificando el encarcelamiento, después de más de 1 mes y medio, sin haber dado ningún documento para justificar que él lo habían pasado para la prisión de Aguadores, ni absolutamente nada legal que respetara la misma ley de la tiranía. Ellos han pisoteado tanto sus propias leyes que en el caso de José Daniel tenemos constancia de la tortura, de los golpes y de todo lo que le han estado haciendo en este mes y medio, tratando de doblegarlo para el día que lo presenten ante un juicio, sea un hombre que esté mermado físicamente, incluso psicológicamente, con todo lo que le han estado haciendo. Está prácticamente a la mitad de su peso corporal, ha tenido que hacer huelgas de hambre y hasta de sed, porque le han estado dando alimento y hasta agua putrefacta. Y ahora salen con este documento, después de más de mes y medio, tratando de justificar lo injustificable. El documento está fechado con el día 7 de octubre y lo entregan 1 mes y 1 semana después de esta fecha. Y lo entregan porque la familia y otros activistas nuestros han estado presionando a la dictadura y a todas las instituciones para que lo entregaran, es decir, que dieran algo donde aclararan por qué están presos y si no, que lo liberaran. Lo están acusando de un supuesto delito de lesiones, según ellos lesiones graves, y la víctima es un señor que se llama Sergio García González, residente en Mayarí, Holguín. Este señor, en septiembre, como 1 semana antes de que detuvieran a José Daniel y los otros 3 en la sede de Unpaco el día 1 de octubre, como 1 semana antes, en el mes de septiembre, este señor lo habían expulsado de la sede porque estaba en estado de embriaguez, faltándole respeto incluso a algunas mujeres que habían allí en ese momento, y se fue a su casa. Se fue en una motocicleta, que es el transporte más usado en Santiago de Cuba. Hay jóvenes principalmente en motocicleta en las calles, uno les saca a la mano, ellos te paran y te cobran por moverte donde tú quieras. Bueno, ese señor salió en una motocicleta íntegramente, sin ningún arañazo, sin ningún tipo de problema, y en la borrachera que tenía se cayó de la motocicleta y se golpeó en esa caída. La dictadura está empleando esos golpes de esa motocicleta para tratar de encarcelar a José Daniel y a los otros 3 activistas de Unpaco. Nosotros tenemos también, junto a este panfleto muy mal hecho de la dictadura, otro documento, que es la transcripción exacta, hecha por nuestro hermano Adolfo del Grupo Los 75, la transcripción exacta de un audio que ustedes también van a tener acceso a él y lo pueden publicar, de la esposa del señor Sergio García. La esposa se llama Maribel Cabreja Leiva, y en ese audio, día después de haber arrestado a los muchachos y que las amenazas eran de que lo iban a acusar por estas supuestas lesiones, fue la única vez que tuvimos contacto con la esposa de Sergio, y desde esa fecha para acá no hemos podido contactarla más, ni a ella ni a su esposo, porque ambos están en manos de la policía política. No sabemos si en carácter de detención o si están colaborando en estos momentos con la policía política bajo presiones o lo que sea, pero no hemos tenido contacto, y en el caso de Sergio ni siquiera estaba en su casa. Es decir, mandamos a alguien a verlo en su propia casa y no aparecía en su casa. Lo último que se supo y dijeron era que se había trasladado a Matanza, al otro extremo de la isla, a visitar a unos familiares, cosa que no hemos podido comprobar. En la transcripción del audio de la esposa, ella dice que su esposo le había dicho que los golpes que tenía era, y se lo voy a leer textualmente, él me dijo que había tenido un accidente en un motor y llegó aquí, pero como a los 3 días empezó con un dolor y no pudo aguantar y fue para el hospital. Allí lo metieron en terapia, con una caída de una moto. 3 días después la dictadura lo manda para terapia, es decir, al mal el show, porque ya parece que estaban trabajando en eso. Y allí lo metieron en terapia hasta que se tuvo que ir, como a los 4 días, por la infección que había allí. En otras partes ella dice que prácticamente él mismo se fue por su cuenta del hospital porque no aguantaba las condiciones que habían en el hospital, y se fue para su casa, que tenía mejores condiciones que las que tenía en el hospital de Mayarí.
Pero también dice, ¿dónde está marcado lo de la policía? No me marcaron donde dice que la policía lo... Aquí está. Okay. También dice ella, y lo van a escuchar en el audio, que esa gente, y se está refiriendo a la policía política, contestando una pregunta que le hizo a Mel, dice, esa gente no salían de allí, todo el día metidos allí y ahí y ahí y ahí. Así aparece en el audio de la esposa de Sergio. En pocas palabras, estos documentos se los vamos a entregar para que ustedes lo lean completo y saquen de ahí lo que crean que es necesario. En pocas palabras, desde que lo metieron para el hospital hasta cuando él se fue de allí, luego parece que lo buscaron porque no lo hemos visto más, este hombre tuvo día y noche presencia de la seguridad del Estado, y de ahí es que viene todo este show. No sabemos si lo presionaron, si lo obligaron, si colabora con ellos. Lo han desaparecido porque no quieren que tenga contacto con la verdad para poder controlarlo y manipularlo, de la misma manera que también han desaparecido a José Daniel por más de un mes y lo han estado torturando, y hay dos de los activistas, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán, que llevan un mes y más de 15 días desaparecidos, que la familia tampoco lo ha podido ver ni nadie. Y en el caso de José Daniel y Ruilán, pasaron también más de un mes sin que lo dejaran ver. Cuando dejaron ver a José Daniel, como ustedes saben y lo han publicado la mayoría de ustedes, estaba brutalmente golpeado, con muestras de torturas y golpes por todo el cuerpo, y le contó a la familia lo que le han estado haciendo. Lo han tenido esposado varios días, de pies y manos, como mostramos ayer en el Versalles, en una celda, una réplica de la celda donde lo tienen, que hicimos con rapidez. Y ahí mostramos a Guido Silera Maya, un preso de los 75, que está bien delgado, como está José Daniel ahora, en las condiciones que tenían a José Daniel. Así mismo lo hicimos con Guido, esposándolo de pies y manos. Esas imágenes están en las redes sociales, lo pueden buscar, y en algunos canales de ustedes, para que puedan complementar lo que está pasando con José Daniel. La dictadura lo quiere acusar de un delito común por una sencilla razón, señores. Han visto la presión internacional, hasta el Parlamento Europeo está hablando de que están en peligro las relaciones o el convenio que tienen con La Habana por lo que está pasando con el caso de José Daniel y los otros 3 detenidos. Y la dictadura, en un intento desesperado de justificar y bajar esa presión, saca todo este show que han venido trabajando en un mes y medio de acoso, de represión, de tortura, de golpiza y del supuesto acusador desaparecido o en manos de ellos. Eso es lo que está realmente ocurriendo. Le vamos a entregar los documentos. Y aparte de eso, también hay una oleada represiva contra toda la oposición en Cuba como nunca antes. Vemos como hasta Joanny Sánchez, una periodista que no es activista de estar manifestándose en la calle, como a un hermano de los 75, recuérdame el nombre, Jorge Olivera, periodista también independiente, no activo en la calle, sino con el periodismo. A él y a su esposa Nancy lo han estado acosando, lo han estado deteniendo ambos y le han estado amenazando. Vemos como los artistas independientes, como las damas de blanco y como toda la oposición está bajo una oleada brutal de arresto, amenaza, detenciones, maltrato. Félix Navarro Rodríguez también acaba de ser reprimido en estos días, Leticia Herrería y muchas otras gente dentro de Cuba. Prácticamente creo que más allá de todo este show que está llevando la dictadura para tratar de quitar de la calle a una de las personas que más le preocupa en Cuba, está la intención de esa dictadura de acabar con la oposición pacífica cubana, como hicieron en el 2003 con la causa de los 75. Aquí tenemos varios representantes, buenos patriotas, que sufrieron esa oleada represiva y que fuimos juntos a prisión. Una oleada represiva en aquella ocasión que no solamente culminó con el arresto de 74 hombres y una mujer, sino que llevó a otros muchos acá a la prisión con 2 y 3 años de condena, y que fue extendida a lo largo y ancho del país tratando de destruir la oposición. No lo lograron, pero mermaron bastante el activismo de aquella época, frenaron bastante la labor de la oposición cubana. Ahora, con estas torturas, están mandándole un mensaje, la tortura contra José Daniel, que han dejado que se publique incluso, cosa que antes evitaban, dejaron verlo lleno de golpes. Buscan intimidar a la población cubana y a la oposición cubana, y están tratando
de darle un mensaje que no van a permitir que nadie haga lo que ha hecho José Daniel, y que si a José Daniel, que es una persona que tiene prensa, que tiene público fuera y dentro de Cuba, le hacen esto, a quien no se lo van a hacer. Por lo tanto, hay una ola represiva en marcha buscando frenar el avance, buscando minimizar, destruir todo lo que puedan a la oposición pacífica cubana en todas sus esferas, desde el periodismo hasta los activistas, que son los que más están en contacto con el pueblo y la calle en Cuba. Y es lo que estamos presentando hoy aquí. Más allá del show castrista, de tratar de mezclar esto en un delito común, quiero resaltarle algo y es importante que ustedes lo tengan presente. Todos los 75 no fuimos liberados, todos continuamos con una condena en Cuba. José Daniel Ferrer está condenado a 25 años de cárcel y la dictadura lo puede llevar a prisión cuando quiera sin juicio. Pero, es decir, nada más hay que revocarle la licencia extrapenal que nos dieron a todos nosotros. Pero revocarle la licencia extrapenal sería reconocer que le están llevando a prisión por su posición política, por su lucha pacífica. Y la dictadura no quiere eso. Y en vez de revocarle la condena que está vigente, están tratando de mezclarlo en un supuesto delito común, presionando a las personas. Incluso los otros 3 compañeros de él que están detenidos junto con él continúan en Versalles. Los compañeros míos, los 75 que están aquí, y muchos presos políticos saben lo que eso significa. Versalles es el equivalente en Santiago de Cuba a lo que es Villa Marista en La Habana, el centro de operaciones provincial de la policía política, llamada Seguridad del Estado. Ahí tienen todos los métodos y el personal preparado para doblegar a los hombres. A José Daniel no pudieron doblegarlo y ya lo pasaron por una celda de castigo a la prisión de Aguadores, pero los otros 3 todavía lo tienen en Versalles. ¿Y por qué lo tienen en Versalles? Porque están tratando de doblegarles para que sirvan también de testigos, a cambio de salvar el pellejo, sirvan de testigos en contra de José Daniel. Es decir, es una maquinaria de tortura y horror buscando doblegar a las personas para que este show le quede bien. Roilán Zárraga Ferrer, otro de los 3 detenidos, la hermana le pudo ver después de más de un mes sin visita, y sin que se supieran de él, le pudo ver la semana pasada, hace como 5 días hoy. Y en esa visita breve, después de ella estar todo el día plantada frente a la prisión, la hermana de Roilán Zárraga se llama Ana Zárraga, él le dijo a su hermana que le estaban llevando al extremo para que testificaran en contra de José Daniel a cambio de la libertad de ellos y de cesar los malos tratos que también hay contra ellos 3. Y también le dijo a la hermana que los otros 2, Fernando González y José Pupu, se encontraban también ahí en Versalles, que él como que parece que tienen alguna comunicación gritándose de una celda a otra. Ahora, estos 2, ningún familiar lo ha visto como para saber si están físicamente bien o si también están llenos de golpes como está José Daniel Ferrer. El caso es que la dictadura está tratando de mandar un mensaje, y creo que nosotros, los buenos cubanos en el exterior y todas las personas amantes de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el mundo, debemos mandarle uno claro a la dictadura. Y es que no creemos sus patrañas, que un proceso violatorio desde el mismo momento en que asaltaron la sede de UNPACU, donde han violado todas las leyes de la misma dictadura, no solamente las leyes internacionales o las reglas internacionales, las leyes de la misma dictadura. En ningún reglamento ni carcelario en Cuba, ni en ninguna ley, ni en constitución, ni en ninguna otra ley en Cuba, dice que un reo puede pasar más de un mes sin contacto con la familia, sin derecho a la defensa, sin derecho a contacto con un abogado, y menos aún más de un mes sufriendo torturas, golpizas, esposado sin ropa en una celda llena de mosquitos y con frío. Aguadores está cerca del mar en Santiago de Cuba, al sur. Por lo tanto, en la madrugada la brisa del mar es fresca y hace frío. La celda donde duerme, la cama es de concreto, de cemento, igual que ese que ustedes ven en el piso donde estamos. Ahí duerme sin sábana y sin colchón, y lo han dejado esposado de pies y manos por la parte de atrás, es decir, que ni siquiera puede tener las manos al frente, una noche entera hasta el otro día y hasta varios días, después de haberle propinado una brutal golpiza. No es creíble ningún proceso judicial contra personas que están siendo sometidas en ninguna parte del mundo
a este tipo de torturas y malos tratos. Lo están tratando de destruir física y psicológicamente para poder armar este show y poder justificar lo que están haciendo en su contra. Por lo tanto, creo que más allá, o creemos que más allá de esta basura fraudulenta que han presentado ellos, también violando las leyes cubanas o las leyes que ellos mismos han puesto, más de un mes y medio después del arresto y con una fecha retroactiva. Si lo habían hecho el 7 de octubre, la pregunta es clara: ¿por qué no se lo entregaron a los familiares el 7, el 8, el 9 o el 10? ¿Por qué lo entregan un mes y una semana después? Lo entregan porque no tenían todas las cosas todavía bien amarradas y necesitaban torturar a los que están detenidos para lograr lo que quieren, y necesitaban tener bajo control al supuesto acusador. Cuando la esposa dio esta grabación, fue el único contacto que hubo con ella, luego mandamos una persona con una cámara a tomarle un video y no la encontraron. Uno de los que trató de llegar a su vivienda lo detuvieron en el camino y lo botaron para Santiago de Cuba. Es decir, nada de esto puede ser creíble en medio de todo lo que está ocurriendo en torno al arresto de José Daniel y los otros 3 miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Por lo tanto, le pedimos que escuchen la grabación completa de Maribel, la esposa de Sergio García, supuesta víctima, donde ella confiesa, y Sergio no la dio porque nunca se pudo contactar con él. Cuando trataron de llegar a un detenido, pues no lo encontraron y no aparece hasta la fecha. Además, no sabemos si Sergio es un colaborador de ellos, si hasta la borrachera en la que se apareció a la sede y le dijeron que tenía que irse de allí, que allí no podía estar en esas condiciones, fue algo natural o fue algo también preparado para venir el show detrás. Y tampoco podemos estar ni siquiera seguros que lo que dijo la esposa de que se cayó en una moto sea cierto. En la dictadura cubana ni siquiera se puede dudar si los golpes que tengan en su cuerpo se lo puedan haber ocasionado hasta ellos mismos. O si no hay golpes y simplemente va a haber un certificado y por eso no dejan verlo, porque a lo mejor no hay golpes tampoco, y va a aparecer luego un certificado dado por los médicos controlados por la dictadura castrista, como mismo vemos esos médicos por Latinoamérica y otras partes del mundo que lo tienen que detener en Bolivia, porque más de la mitad muchas veces, o al menos un buen por ciento, de esos supuestos médicos, más que médicos, son agentes de inteligencia castrista, que su papel es subvertir el orden democrático en América Latina, en África y donde quiera que van. Ahí vimos en Bolivia la detención de 4 de ellos con una suma de dinero grande, paseándose por medio de las manifestaciones de Bolivia. Y después vienen con el cuento que estaban pagando a los médicos y pagando gastos. Eso no se lo creen ni ellos mismos, ni nadie que se respete lo cree. Nosotros sabemos muy bien cómo opera esa dictadura. 60 años de experiencia aprendiendo la maldad del mundo entero, y la han puesto muy bien en práctica en Cuba, de tal manera que después de 6 décadas todavía permanecen en el poder, desterrando, encarcelando, torturando, asesinando, como lo hemos visto también con muchos hermanos nuestros a lo largo de esta lucha, para no soltar el poder ni respetar los derechos del pueblo cubano, porque lo único que le interesa es gobernar y enriquecerse a costa del sufrimiento y la sangre de todo nuestro pueblo. Así que le vamos a pasar a entregar esto, Cristi o mi hermano del grupo Los 75, Pedro Argüello Morán, si quieren decir algunas palabras sobre esto, les paso el micrófono. Y luego para que ustedes hagan la pregunta que deseen. ¿Van a decir algo? Les vamos a poner un fragmentico de la grabación, está lista, pero les vamos a dar la transcripción y también la grabación, para que vean la fidelidad de la transcripción. No, se lo vamos a proveer, le vamos a dar el audio completo. Un accidente en un motor, Llegó aquí, pero como al otro día empezó con dolor y dolor, yo no pude ya aguantar más y tuve que llevarlo para el hospital. Comenzar mi terapia hasta que se tuvo que ir de terapia como 4 meses por la insuficiencia vieja. Sí, ¿por qué se cae este hombre un motor? Señor, un motorcito en Cuba, es un motor alemán, creo que le llaman MZ, ETZ o algo así, la marca que usaban. Y son unos motores bien pequeños que una gente borracha no tiene ni dónde aguantarse mucho. Parece que en una que acelera el chofer o algo, él no estaba bien agarrado y se cayó para atrás. Y no sabemos, ya le digo, si esto fue algo preparado de un inicio o es algo que surgió en la marcha y que ellos han logrado intimidar a este hombre para hacer lo que están haciendo. No por gusto no lo dejan ver, algo está ocurriendo cuando no lo han dejado ver después de eso. Solamente quería hacer referencia a cómo la tiranía castrista está violando
su propia constitución, su propio código penal y su propio código de procesamiento penal. O sea, está violando todas sus propias leyes, independientemente de los acuerdos internacionales, las normas internacionales. Pero esto es típico de estas tiranías, de estos regímenes comunistas, de estos oprobios, porque estos regímenes comunistas, y todos conocemos porque tenemos la amarga y triste experiencia nuestra de Cuba, pero los venezolanos, los nicaragüenses, los ecuatorianos, los bolivianos, los brasileños que también pasaron por esta amarga experiencia de regímenes supuestamente socialistas o liberales, pero que en definitiva son comunistas. Y detrás de todo eso está la mano perversa del régimen totalitario castrista, de la dictadura o tiranía castrista. Y en este caso son hermanos de lucha que de forma pacífica, no violenta, están exigiendo el proceso democrático, la transición democrática, y sin embargo la tiranía no da pie, no da nada y sigue apretando tuercas, sigue manipulando y sigue metiendo presos a los hermanos que luchan. Pedro Argüelles Mora. Gracias, hermano. Señores, aquí la clave es la siguiente. Están acusando a 4 activistas pacíficos por unas supuestas lesiones contra una persona. La pregunta sería, ¿quién acusamos por las lesiones y tortura a las que están siendo sometidos ellos en las cárceles castristas? ¿Y con qué cara, con qué moral puede la dictadura castrista acusar a otras personas de supuestas lesiones cuando ellos están siendo o sufriendo lesiones más graves, esposados de pies y manos, siendo pateados, golpeados, arrastrados por el piso y luego dejándolo así amarrado de un día para otro, tirado en una celda donde ni siquiera pueden matarse o espantarse un mosquito o pasarse la mano por uno de los golpes que le dieron? Es decir, es la dictadura más cínica, y hablando los cubanos, cochina, que ha tenido el hemisferio occidental, es decir, las Américas en todas sus épocas, y tienen la cara dura de presentar este tipo de acusación para justificar lo injustificable, cuando ellos son los que están llevando a 4 personas al extremo que puede tener un ser humano con las torturas que le están haciendo. José Daniel le decía hace un rato, está a mitad de su peso corporal, y no está a mitad de su peso corporal por gusto. Está porque lleva 1 mes y medio siendo sometido a los peores tratos que se le puede dar a un ser humano, tanto con la golpiza como la tortura física y psicológica, y en una celda que ni a los animales en los Estados Unidos, en los países libres, se pueden tener, porque si lo tienen, viene la gente de cuidado animal y están metidos en problemas. En ese tipo de celda lo tienen a él en este momento. Y muchos de mis compañeros, los 75 que están presentes aquí, saben de qué hablamos, porque ellos también pasaron por muchos de esos lugares y sufrieron todo eso. Y para concluir, primero que nada, darle las gracias a todos, estar muy pendiente que esto es parte de una ola represiva, de que del 2003 la primavera negra no se ve. No ha sido todo así de un día, de recoger a 75 personas inocentemente, es algo que ha estado creciendo poco a poco. Vemos el caso de Xiomara Cruz, de la Dama de Blanco, que entró en prisión hace un poquitico más de un año, totalmente saludable, y ha salido que está al borde de la muerte, matándola lentamente. Entonces, estamos viendo los casos de Nancy, de Jorge Olivera, de Henry Constantín, de personas que no tienen ningún espacio para poder expresarse, y el régimen está muy nervioso y está tratando de apagar cualquier voz que pudiera ser de opinión diferente, y lo está haciendo con la forma más violenta, como estamos viendo en estos casos. Entonces, como dijo José Daniel, libertad, dignidad o muerte. Y sabemos que en el caso de él eso sí es muy posible, que está dispuesto a dar su vida, y por eso tenemos que seguir dando nuestra voz alta en favor de él y de todos los presos políticos, porque lo que está pasando en Cuba está muy, muy serio, y no creo que esto sea lo peor que hemos visto. Gracias. Cualquier pregunta que tengan. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de la familia pudo reaccionar? ¿Vas a hablar? Perdón, que estaba leyendo esto. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto a alguien de la familia que lo pudieron ver? Sí, el día 7 de este mes, por 5 minutos en la prisión de Aguadores, lo vio la esposa Nelva Ortega Tamayo y los hijos de José Daniel. Supuestamente le iban a dar una visita normal, que
debe durar como mínimo media hora si es la primera visita cuando trasladan a alguien para una prisión, y si una visita normal dura 2 horas. Y a los 5 o 6 minutos la visita fue interrumpida porque a José Daniel le habían amenazado que si hablaba a la familia lo que le estaban haciendo, la visita se acababa. Y cuando él llegó allí, lo primero que dijo a la familia era precisamente lo que le estaban haciendo. Y cuando ya en esos 5 minutos, que fue prácticamente de cogerlo por la fuerza y llevárselo de nuevo para los calabozos, él cogió, se rompió la ropa que llevaba puesta para que la esposa y los hijos pudieran ver todos los golpes que tienen todo el cuerpo. Y ahí mismo se acabó la visita, ya lo terminaron de entrar para la celda donde lo tenían, y a la familia la botaron de allí de la prisión, la sacaron de allí de la prisión. Antes de eso, nada más lo habían dejado ver también por 5 minutos en el centro de operaciones de Versalles, de la policía política, ubicado en este reparto del mismo nombre, Santiago de Cuba, en Versalles, por 5 o 6 minutos igual, y en esa ocasión todavía no lo habían golpeado. Eso fue el día 4 de octubre, es decir, 1 mes y 3 días antes. El día 4 de octubre fue 3 días después del arresto en su vivienda, que fue el día 1. Es decir, dieron esa visita antes de golpearlo, probablemente como para ganar tiempo, precisamente que la familia lo vio bien, y luego vinieron todas las torturas y los golpes desde el día 4 de octubre hasta el día 7 que lo dejaron ver. 2 veces. La primera, el día 4 de octubre, no lo habían golpeado todavía, el día 7 ya lo habían hecho de todo. Y no acaba ahí, le han metido, está debilitado por la huelga de hambre que ha tenido que hacer, por no comer, por las golpizas que le han dado, por tenerlo esposado por bastante tiempo, por tiempo indefinido, cada vez que ellos le vienen ganas. Aparte de eso, le metieron un delincuente común con problemas psiquiátricos en la celda, con la orientación a cambio de beneficios carcelarios de golpear a José Daniel cada vez que él gritaba esposado, libertad bajo la dictadura, vivan los derechos humanos y ese tipo de cosas que normalmente la defensa del preso o del opositor cubano es su palabra, es su expresión de libertad frente a los atropellos y los desmanes de una tiranía violenta. Y cada vez que él gritaba este tipo de cosas, ese reo común le entraba a golpe a un esposado tirado en el piso. El nombre también lo tenemos, el nombre del preso se lo podemos dar, ahora no lo tengo en la mente, pero se lo podemos también facilitar a ustedes si quieren publicar el nombre de ese delincuente común que está condenado a una pena larga, y a cambio de que le reduzcan la pena y le den ciertos beneficios carcelarios que se prestan para esto. Le pueden entrevistar a los compañeros míos los 75 al finalizar si quieren, que muchos de ellos tienen muchos testimonios de cómo operan en las prisiones con estos presos comunes que ellos utilizan a cambio de beneficios para esos presos que ellos utilizan contra los presos políticos. No, nada más se lo han permitido en esas 2 ocasiones a la familia, no lo ha pedido ver más nadie, y tampoco han tenido derecho ninguno de los 4 a contacto, ni asesoría, ni nada con ningún abogado. Los abogados han estado en contacto que nos ayudan con la familia, pero no con los presos. Es decir, los abogados desconocen la situación real de los presos.